Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento el doctor Sergio Pérez Cortés, catedrático reconocido de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, tiene un café filosófico llamado Una página de filosofía, en el cual se envía una página de algún texto filosófico y se comenta en una sesión vía Zoom. Esto es para las personas que deseen participar en la sesión. No es precisamente un público que estudie filosofía, puede ser cualquier otra persona que le interese la filosofía, puede estar ahí. Si requieren más información del curso, pueden escribir al correo electrónico el concepto del concepto @gmail.com y con gusto los atendemos y les damos la información necesaria para que puedan entrar a esta sesión. En este café filosófico se han visto temas bastante interesantes, por tal motivo hemos decidido compartirlo como al resto de las personas. En esta sesión hablamos de la carta en la antigüedad con el ejemplo de la carta que Epicuro escribió a Meneceo en el siglo III a.C. La carta no solo es una lección filosófica en sí misma, sino que también es un claro ejemplo de cómo eran las cartas en aquella época, cómo se leían y cómo se dirigían o a quién se dirigían, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta sesión y los dejo con el cafecito. Me pareció una buena idea iniciar el año con algo relativamente ligero, como es la carta a Meneceo de Epicuro. La elegí por dos razones. La primera es porque es una carta interesante de suyo, pero la segunda razón, quizá más importante para mí, es que yo quería hablar de la carta, del género de la carta, del género literal, del género de la carta filosófica y en general de lo que es una carta, de lo que era una carta en la antigüedad, porque me parece un tema fascinante al que yo dediqué un trabajo largo hace tiempo y que me parece que como conocimiento de la situación filosófica de la antigüedad es sumamente interesante. Vean lo que está pasando, ¿no? De Epicuro tenemos fundamentalmente tres cartas, son las que están contenidas en el libro de Diógenes Laercio. A pesar de que Epicuro era un escritor absolutamente infatigable, que según el mismo Diógenes Laercio había escrito más de 700 obras, pues de hecho solo tenemos estas tres cartas a través de Diógenes. Tenemos algunos fragmentos conservados en el muro de Oneoanda, tenemos algunos fragmentos de obras suyas conservados en la biblioteca de Filodemo de Gadara, esta biblioteca que sufrió la erupción del volcán que hundió a Pompeya, pero también hundió a Herculanum, y ahí se encontraba una biblioteca de la que han podido rescatar incinerados algunos rollos de Filodemo que contenían obras y pasajes de las obras de Epicuro. Pero tenemos una carta, no es un tratado, no es una exposición propiamente filosófica, es una carta a un amigo. ¿Qué quiere decir? Y vale la pena reflexionar sobre qué era una carta en la antigüedad. ¿Por qué una carta que uno pensaría que en principio es algo enteramente personal y sin embargo aquí se presenta como un documento público? De hecho, voy a hablar un poco esto porque las cartas de Epicuro en cierto modo se aproximan a las cartas de San Pablo en el sentido de ser documentos dirigidos no a una persona, sino dirigidos a una comunidad e incluso dirigidos al mundo entero. Eh, una carta. ¿Qué era una carta en la antigüedad y por qué importa subrayar este género de cartas? Importa porque la filosofía antigua era fundamentalmente una filosofía oral, oral, en que el profesor daba sus lecciones de viva voz y estas lecciones eran recibidas por un público que estaba frente a él. El objetivo primero de la filosofía antigua, y esto muchos filósofos antiguos lo señalaron, el objetivo primero de la filosofía antigua era formar al oyente, formar al auditorio, tener una discusión, un diálogo de individuo a individuo, un diálogo en el cual las palabras del profesor se incrustaran, se alojaran en el corazón del discípulo a través del oído. Y por eso
una gran parte de la filosofía antigua pues fue de palabra y no por la escritura. La escritura vino mucho más tarde en la filosofía. Sin embargo, la carta es un poco una excepción porque la carta era justamente la manera de resolver la eventual separación de dos que debían estar uno al lado del otro. De manera que la carta era vista como un sustituto, pero un regular sustituto de la palabra viva, de la conversación viva, que era el alma de la filosofía antigua. Literalmente el alma de la filosofía antigua. La carta era pues el sustituto de una presencia. Y eso es extremadamente interesante porque toda la teoría antigua sobre la carta justamente descansa en esa idea. La carta tiene que reconstruir la presencia del ausente. La carta tiene que manifestar el carácter del que la escribe y tiene que conmover el alma del que la lee. La carta debía empezar justamente mostrando el carácter de cada uno. Hay algunas declaraciones extremadamente interesantes de cómo se escribía una carta en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, dice Demetrio de Falero, uno de los teóricos de la carta antigua, se puede decir que cada uno escribe la carta como retrato de su propia alma, es decir, como retrato de sí mismo. Uno se pone en la carta. No es solamente una exposición de una tercera persona, sino al contrario, uno se exhibe en la carta. Y por ejemplo, dice literalmente un autor, mientras os escribo esta carta, me parece que te estoy viendo. Es decir, eh, hay que escribir la carta de tal manera que parezca un diálogo vivo. Por ejemplo, San Jerónimo, cuando vivía en el desierto, recibió una carta de unos amigos suyos y cuando recibe la carta les escribe diciendo, ahora mismo converso con vuestra carta, es decir, estoy dialogando con vuestra carta, la abrazo y ella conversa conmigo porque aquí solo ella habla latín. Es decir, la carta es, de acuerdo con la definición de la antigüedad, un diálogo cortado en la mitad, pero un diálogo vivo, un diálogo en el que escribe tiene que manifestarse abiertamente y el que la recibe tiene que encontrarse a sí mismo en esa manifestación. Por eso la carta antigua estaba sujeta a una serie de preceptos y de convenciones extremadamente potentes. La carta no era cualquier comunicado, sino que exigía toda una técnica retórica. Y ahorita hablaré de las cartas del amigo, porque la carta de Epicuro corresponde justamente a ese género epistolar. Una carta debía ser fundamentalmente un recurso para seguir dialogando. El filósofo deseaba, y Séneca se lo dice a Lucilio muchas veces, tener enfrente a su alumno, afectarlo directamente con la voz viva y con el ejemplo. Pero puesto que no se encuentra, la carta es justamente ese diálogo partido a la mitad. Las cartas normalmente eran dictadas por los autores y las dictaban en cualquier situación. Eso explica un poco la manera de la carta de Epicuro. Ciertamente es una carta filosófica, pero no es una demostración filosófica, es simplemente la exposición de los dogmas de tal manera que el que la recibe puede escucharlos y sin embargo no tenga que encontrar propiamente una demostración. Y en gran parte eso se debe a que las cartas antiguas eran fundamentalmente dictadas, prácticamente todas. No dudo que las de Epicuro hayan sido dictadas, porque, por ejemplo, las de San Pablo, todas ellas fueron dictadas, ¿no? Jerónimo, por ejemplo, cuando le va a escribir al Papa Damaso, le dice, nada más recibir la carta de tu santidad, llamé sin pérdida de tiempo a mi taquígrafo y le mandé que se aprestara a copiar. Mientras él se preparaba para su menester, yo me iba dibujando en la imaginación lo que tenía que expresar en palabras. Ya estaba yo por mover mi lengua y él, su cálamo, cuando de repente apareció un hebreo. No lees,
pues estaba preparándose a dictar, la lengua estaba a punto de moverse, ¿no es cierto? Y entonces apareció un hebreo que suspendió la cosa, ¿no es cierto? Justo porque eran dictadas, las cartas podían ser escritas en cualquier momento y en cualquier circunstancia, con efectos particulares, porque, por ejemplo, Plinio le sugiere a otro amigo que para mejorar su voz, para mejorar el tono de su voz, no solamente lea en voz alta, sino escriba cartas. Entonces, cuando uno lee, para mejorar tu voz, ponte a escribir cartas, pues no le entiende, porque es que lo que le está diciendo es, para mejorar tu voz, dicta cartas también. El mismo Cicerón, por ejemplo, le escribe a Ático una vez diciendo, te he escrito esto durante los postres. Vean ustedes, me interesa mucho contar esto porque eso indica el género en el que nos estábamos moviendo, ¿no? Te he escrito, ninguno de nosotros puede decir, te escribo esta carta durante los postres, porque pues no seríamos capaces de estar zampándonos el postre y además escribiendo la carta al amigo. Cicerón sí puede, porque está dictando, y entonces entre cucharada y cucharada puede seguir dictando sus cartas, ¿no es cierto? Una carta era un documento que debía expresar desde el primer momento, la amistad que unía al escritor con el que la recibía. Y entonces había una serie de convenciones extremadamente interesantes de qué clase de familiaridad tienes que expresar cuando escribes una carta. Por eso la carta a Meneceo empieza diciendo Epicuro a Meneceo, salud. Ese es el típico inicio de una carta latina, no una carta griega. Los griegos utilizaban otras formas. Pero lo que está diciendo el Epicuro es, le estoy escribiendo a un amigo y lo primero que deseo, así se llamaba el proemio, lo primero que deseo es mostrarme ante ti y mostrar mi amistad ante ti. Por eso te ofrezco, por eso te deseo salud, te deseo que estés bien. No sé si detenerme en eso, a lo mejor lo hago después, pero había fórmulas extremadamente interesantes de cómo hacer sentir esa amistad, ¿no? Eran los latinos los que escribían, por ejemplo, como Epicuro a Meneceo, salud. Los latinos escribían Demetrius Publio salutem. Y luego agregaban una pequeña fórmula que era más amplia que decía salutem plurinam dicit. Es decir, todavía la podían hacer más elegante, ¿no? Ponerle títulos, dignidades y no sé qué. Y debía expresar justamente la amistad entre los escritores. ¿Por qué? Porque la carta tenía que ser ese diálogo partido a la mitad por el cual tenía que indicar el grado de cercanía que tenía respecto a él. Entonces, por ejemplo, se escribieron en la antigüedad varios tratados de cómo escribir una carta, porque en un mundo jerarquizado como el antiguo, ustedes no podían escribir una carta como fuese, ¿no? Tenían que escribir una carta siguiendo ciertas convenciones muy cuidadosas, ¿no? Y por ejemplo, una de las convenciones que escribía Julius Victor era, si le vas a escribir una carta a un superior, que no sea festiva, no agregues bromas, ni chistes, no. Y luego, por el contrario, si le vas a escribir una carta a un inferior, no seas arrogante, ten mucho cuidado en que no hagas ver tu superioridad respecto al otro, porque eso no es correcto en una carta, y efectivamente se podían incluso quejar los corresponsales de que les habían enviado una carta insatisfactoria. Simplemente para este inicio, para expresar un poco lo que era una carta, se escribieron varios tratados, varios manuales de cómo se escribía una carta, porque en general las cartas no eran escritas por los autores. Como les decía, los autores dictaban. Los que realmente escribían la carta eran los secretarios. Pero los secretarios pues eran esclavos que apenas sabían escribir. De manera que para ellos se escribieron probablemente estos tratados de cómo escribir una carta, en la que les indicaban cuál era el formato adecuado de acuerdo con la clase de carta que se estaba escribiendo. En general, si ustedes revisan los tratados de la época, lo que encontrarán es que los tratados generalmente dibujan cómo se debe escribir una carta, por ejemplo, a un amigo, o una carta de exhortación, o por el contrario, una carta de reprensión. Pseudo Demetrio, por ejemplo, que es uno de esos autores,
ofrecía una clasificación en 20 especies de cartas, entre las cuales se encuentran la carta amistosa. La carta Menesteo justamente es una carta amistosa, es una carta de amistad, es una carta a un amigo, y era la carta más importante de la antigüedad. La carta amistosa, la carta recomendatoria, la carta reprobatoria, la carta vituperatoria, la carta laudatoria, la carta amenazatoria, la carta congratulatoria, la carta irónica y la carta de agradecimiento. O sea, ¿no? Pseudo-Demetrio dice, si vas a escribir una carta laudatoria es distinto que a una amenazatoria o a una irónica, entonces tienes que seguir un formato para saber qué es lo que estás haciendo. Pseudo-Libanio, muchos años después, ofrecía otra clasificación de cartas, pero con el doble de tipos, 40 tipos de cartas, en las que aparece por primera vez en Occidente la carta de amor. Ese es un rasgo muy simpático. Las cartas de amor son tardías, son bastante tardías en Occidente. De hecho, hay un pequeño tratado que trabajo que hice por ahí. Las cartas de amor normalmente no se conservaron porque no estaban en papel. Es decir, entre hombres y mujeres se las arreglaban para intercambiar mensajes, pero escritos en las tablillas de cera. Entonces, cuando mandaban al mensajero, ahorita a lo mejor hablo del mensajero porque era muy importante, pero cuando mandaban al mensajero con la cartita, no la mandaban en papel, sino la mandaban en unas tablitas enceradas que el amante, en cuanto llegaba, la leía y la borraba, ¿no? Entonces, por eso no las conservamos, porque como eran confidenciales, pues lo mejor era que la cera desapareciera rápidamente toda huella de indiscreción, ¿no? Y entonces las cartas amatorias son cartas bastante tardías porque no se conservaron sino hasta que el papel se impuso, ¿es verdad? Bueno, esto como preámbulo a la carta. Vean ustedes, estamos en un mundo particular, ¿no es cierto? Seguramente Epicuro deseaba tener frente a sí a su alumno, pero en este caso no lo estaba, y entonces le escribe una carta a Meneceo, carta que va a resultar en un documento público, uno de los documentos que se conservan para nosotros, no como una carta personal, aunque la carta dice carta a Meneceo, en realidad es una carta a la humanidad, ¿no? Es una carta pública. Y ahorita hablaré del aspecto público de las cartas antiguas. Me parece muy interesante para que vean lo que puede haber detrás del simple género carta. ¿Qué quiere decir una carta? ¿No es cierto? ¿Y por qué se llama carta y no tratado y no panegírico y no exhortación, sino carta, ¿no? Bueno, la carta, pasemos un poco a la carta Meneceo y luego vuelvo al género carta, ¿no? Para irle un poco mezclando. La carta empieza con una exhortación muy interesante, que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo, de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma, nunca se es ni demasiado viejo, ni demasiado joven. Ahora, esta es una tesis extremadamente interesante, ¿no les parece? Porque lo que está diciendo Epicuro es, empieza a filosofar ya, empieza a filosofar en este mismo momento. No me digas que eres demasiado joven para ser filósofo, o no me digas que eres demasiado viejo para hacerlo, porque la filosofía empieza justamente en el momento en que tomas la decisión de filosofar, y en ese mismo momento, con esa misma urgencia, debes convertirte. Empieza a filosofar ahora y no eres nunca ni demasiado joven ni demasiado viejo. Quien afirma que aún no ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el momento, o bien que ya lo dejó atrás. Es tesis extremadamente interesante, ¿no? Porque le dice, empieza a filosofar ahora mismo. La filosofía empieza en el momento en que tomas la decisión. Y no creas que porque eres muy joven vas a ser más feliz que porque eres viejo y lo lees en el último momento. Hay una tesis muy interesante de Epicuro en el sentido de que cuando se llega a la felicidad, es decir, cuando se comprende la filosofía, cuando se vive bajo el dogma de Epicuro, da igual si duras un día o si duras 3 años o 10 años o 30 años. La felicidad está fuera del tiempo, dice Epicuro. La filosofía está fuera del tiempo porque cuando alcanzas ese grado de perfección espiritual,
Da igual si dura 50 años o si dura 5 horas. La felicidad está fuera del tiempo, de manera que en cuanto te convenzas, en cuanto te transformes, pasas a un estado que ya está fuera del orden temporal. De manera que si eres viejo, filosofa ahora, porque lo poco que te reste por vivir será pura felicidad plena y durará la eternidad que dura justamente el momento de tu decisión. Idea extremadamente interesante, ¿no les parece? Está diciendo la felicidad, es decir, llegar a la filosofía es instalarse de golpe en una transformación espiritual que queda fuera del tiempo. Me parece uno de los principios epicúreos de esta carta sumamente interesante. Dice más adelante, debemos meditar, por tanto, sobre las cosas que nos reportan felicidad, porque si disfrutamos de ella, lo poseemos todo, y si nos falta, haremos todo lo posible por obtenerlo. La filosofía es el estado pleno del espíritu, es el estado en que se alcanza la plenitud espiritual y ya no hay más a dónde ir, ya no hay ningún otro lugar a dónde ir. Las felicidades carnales, la felicidad en sentido tradicional, claro que tiene un tiempo, una comida, la amistad con amigos, eso dura un tiempo, pero la verdadera filosofía está fuera del tiempo. Dice más adelante Epicuro en su carta, se refiere a los dioses, ¿no? Dice, los principios que te he ido repitiendo, practícalos y medítalos aceptándolos como máximas necesarias para llevar una vida feliz. Máximas necesarias para llevar una vida feliz. Fíjense ustedes, el objetivo de Epicuro no es hacer una demostración filosófica, sino a través de la carta introducir en el lector una máxima que él debe interiorizar, una máxima que él debe vivir y practicar para guiar con esa máxima su propia vida. Es decir, no te ofrezco una demostración, te estoy pidiendo que introduzcas en ti, en tu alma, este principio como guía para ser feliz. La parte final de la carta es espléndida y voy a dedicarme a ella a un momento porque representa una de las formas más acabadas, creo yo, de la filosofía de Epicuro. Dice Epicuro en el último párrafo de su carta, estos consejos y otros similares, medítalos día y noche. Medítalos día y noche. No hagas como cuando lees a Kant, ¿no? Que te sientas en tu escritorio, tomas notas de la crítica de la razón pura y luego lo cierras y te vas a dormir. No, aquí estos principios son para que los tengas meditándolos día y noche en tu interior y en compañía, de ser posible, de alguien que sea como tú, ¿no? Es decir, la filosofía no es solamente los consejos que te doy, es para que la medites, para que la refuerces día y noche y de ser posible en compañía de alguien que como tú persiga ese fin intelectual. Y así, le dice, ni estando despierto ni en sueños sentirás turbación, ni estando despierto ni en sueños, o sea, hasta en sueños vas a seguir siendo feliz, ¿no es cierto? Sino que, por el contrario, vivirás como un Dios entre los hombres. La verdad, como un Dios entre los hombres, ni más ni menos. O sea, vas a vivir como un Dios entre los mortales. ¿Por qué? Porque, dice Epicuro, no te faltará nada. ¿Qué es lo que diferencia a un Dios de un hombre? Que el Dios no necesita nada, que el Dios vive su plenitud, que el Dios, a diferencia de los seres finitos, no tiene carencias, no tiene necesidad, no tiene la obligación de buscar a un otro o a una satisfacción o cumplir un deseo. Los dioses no necesitan nada. Cuando tú te conviertas a la filosofía de Epicuro, cuando te des cuenta que puedes limitar tu vida a lo estrictamente necesario, no te hará falta nada y entonces podrás andar entre los hombres como un Dios. Como un Dios, es decir, no te faltará nada, no requerirás nada, no necesitarás ir a ninguna parte, no carecerás de nada. Me parece esto es eh,
para mí la gran expresión de la filosofía antigua, ¿no es cierto? No vas a necesitar nada y podrás vivir como un dios, porque al mismo tiempo que los dioses, tú no vas a necesitar absolutamente nada. Voy a avanzar un poquito y luego vuelvo a la carta, porque como les digo, esta es carta a un amigo, eh, es una carta a un amigo, pero es una carta pública. El primer principio que Epicuro le presenta a Meneceo, esta es la carta que se llama Ética, porque hay tres cartas de Epicuro, una de las cuales es más cosmológica, la otra se refiere más bien a la teoría del conocimiento, y esta en particular es la carta que se dedica a las cuestiones éticas. Y lo primero que le dice es, considera a la divinidad como un ser incorruptible y dichoso, y no le atribuyas nunca nada contrario a la inmortalidad ni discordante con la felicidad. Porque, dice Epicuro, los dioses existen, el conocimiento que de ellos tenemos es evidente, pero no son como la gente cree que son. Los dioses existen, dice Epicuro, pero los dioses son imperturbables, no necesitan nada. Ellos viven allá en el intermundo, ¿no? Ni siquiera viven en un mundo, sino que viven en el espacio entre mundos. O sea que no viven ni siquiera en un universo como el nuestro, sino en medio de varios universos. ¿Cómo son los dioses? Incorruptibles, inmortales, inamovibles, sin carencias. Considéralos así, le dice. Es interesante ver que Epicuro no niega la existencia de los dioses, pero lo que dice es que viven los intermundos y que no se meten con nosotros. Y por eso hay que concebirlos de esa manera. Dice Epicuro de una manera muy graciosa, mira, los dioses son perfectos, no carecen de nada, no desean nada más, no tienen perturbaciones, viven tranquilos. ¿Para qué se van a meter con gente como nosotros? ¿Para qué se van a meter con seres finitos, tan poca cosa como nosotros, no es cierto? Ahora, lo que pasa, dice Epicuro, es que normalmente los seres humanos transmiten a los dioses, transfieren a los dioses sus propios principios. Y entonces piensan que los dioses son envidiosos, coléricos, que les da COVID-19, que siguen haciendo fiestas aunque no sea el momento adecuado. En fin, dice Epicuro, el problema de los seres humanos es que transfieren a los dioses exactamente sus mismas faltas. Y entonces los dioses son vengativos. Tú cometes un error y Dios te va a castigar. Son coléricos, es decir, tú no le das limosna a la iglesia el domingo y entonces te vas a romper una pierna, y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice Epicuro, el problema de los dioses es que en realidad deben ser pensados como son, inamovibles, incorruptibles, no desean nada, ¿no es cierto? Cuando nosotros transferimos a los dioses todas nuestras características, vengativos, coléricos, envidiosos, borrachos, intranquilos, pues claro, el problema es que esos dioses que se representan así se convierten en verdaderas torturas para los seres humanos. Por eso la salida de Epicuro es muy inteligente, ¿no? Claro que existen, pero no se meten con nosotros. Ellos están jugando a la pelota allá en las playas de Atenas, ahí en el Pireo, y ni se meten con nosotros, ni nos pelan. O sea, no pienses que te van a castigar. No. Ellos están felizazos por allá. Claro que existen, dice él, pero no intervienen en tus vidas. Ahora entendemos mejor como un Dios entre los hombres, como un Dios, porque no te va a faltar nada, porque no vas a estar afectado de envidia, de cólera, de ingratitud. Vas a poder vivir efectivamente como un Dios entre los hombres, paseándote sin carecer de nada. Esa es la estrategia, la primera estrategia que Epicuro plantea. Otra vez, déjenme volver. Es una carta, ¿eh? Es la escritura a un amigo. Es una carta cordial. No es un tratado de filosofía, es el consejo que le da un amigo a otro, que ojalá y lo tuviese enfrente, pero que no lo tiene así, y por tanto le escribe estas cosas en un tono cordial. ¿Por qué es una carta? Justamente por este tono. Porque entre los antiguos la carta era considerada un género que utilizaba palabras comunes y corrientes, que no se interesaba en hacer grandes exposiciones
ni en fórmulas extremadamente complejas. Se suponía que una carta era justamente, debe ser primero breve. Las cartas de Epicuro son bastante breves, como ustedes ven. Por ejemplo, si las comparamos con las cartas de San Pablo, son casi 10 veces más pequeñas. Una carta de San Pablo es interminable, como ustedes saben, ya hablaré un poco de ellas, pero una carta de San Pablo tiene casi 3.000 palabras. Las de Epicuro andan por las 350 palabras. ¿Pero por qué es una carta? Porque tiene este tono de amistad, de cordialidad. La carta debía distinguirse por ser un discurso escrito en términos cotidianos, evitando toda pretensión a un ritmo culto. Todos coincidían en ello, incluidos Quintiliano y Cicerón. Por ejemplo, Cicerón le escribió a Ático: ¿qué opinas de mis cartas? ¿No te parece que escribo en el estilo usual y corriente? Una carta no puede parecerse a un discurso político. En ella se emplean frases de uso diario. Este tono de cotidianidad, de cordialidad, es el que debe prevalecer en la carta. Entonces, Epicuro se expresa de esa manera ante Meneceo, porque era una manera de hacer ver al otro, sentir al otro, que estabas ahí. Déjeme insistir en ese punto. La carta quiere reanimar el diálogo vivo, quiere rehacer el diálogo vivo. Por eso, por ejemplo, los teóricos de las cartas decían: incluye en tus cartas frases que le hagan ver al otro que estás frente a él. Por ejemplo, le puedes decir: te veo sonreír en tu carta. Entonces, el otro lee: te veo sonreír. Pues es que está frente a él diciéndole: estoy contigo, estoy frente a ti, no crees que estoy a la distancia. O bien, escríbele diciendo: pues es exactamente como tú dices, como si estuvieras hablando con él, ¿no? Es exactamente como tú dices. Fórmulas, dice él, que le hagan sentir al que esté enfrente que en realidad estás con él, dialogando con él. Sobre las cartas que hace rato comentaba, eh, por lo, por lo que usted dice, entonces también sería incompleto basarse ahí para poder discutir a veces el pensamiento de algún filósofo o algo, ¿no? Como en este caso, Epicuro, ¿o no? Dos cosas importantes ahí. Lo primero es que la filosofía de Epicuro es una filosofía que difícilmente acepta la discusión, ¿no? Es decir, Epicuro, a diferencia de los estoicos, no es una filosofía en la que tú te puedas poner de pesado a ver si tiene razón o no. Epicuro te dice: así son las cosas, punto, ¿no? No hay manera de que discutas, sino aprende, ¿no es cierto? La filosofía de Epicuro fue extremadamente dogmática en ese punto, y prácticamente la filosofía de Epicuro duró muchos siglos, ¿eh? Es quizá la filosofía que más duró como escuela de filosofía. Terminó hasta casi el siglo V después de Cristo. Pero todo ese tiempo tú no encuentras discusiones dogmáticas. Los principios de Epicuro permanecieron intocables porque Epicuro consideraba que eran los principios verdaderos y no había al interior de la escuela discusión. Esa es la primera cuestión. La segunda es quizá más interesante. No se trata de discutir en la carta, porque Epicuro presenta otra serie de escritos dedicados, ellos sí, a la demostración. La escuela de Epicuro tenía una gradación muy precisa de textos. Por ejemplo, estas cartas son los textos iniciáticos para alguien que apenas va a entrar a la escuela. Meneceo está preparándose para entrar al epicureísmo. Luego venían una serie de tratados más específicos: un tratado sobre los dioses, otro tratado sobre la felicidad, otro tratado sobre la amistad, y así sucesivamente. Y luego, a medida que ibas ascendiendo, se llegaba a lo que Epicuro llamó el gran texto, que se llamaba La naturaleza de las cosas, que es el título que retoma Lucrecio. El libro de Lucrecio sobre la naturaleza de las cosas es el mismo título de la gran obra de Epicuro. La obra de Epicuro estaba en 37 libros, imagínate el tamaño de eso, ¿no? Pero era la obra culminante. Una vez que habías pasado por la carta y los tratados específicos y las conversaciones con Epicuro, llegabas por fin a la naturaleza de las cosas. Ahí sí podías, digamos, debatir o por lo menos plantear tus dudas, porque en la naturaleza de las cosas, en 37 libros, Epicuro explicaba con detalle de dónde venían sus tesis. ¿Sí se ve? La carta no era más que el inicio, ¿no? No era más que la bienvenida
para los que iban a estudiar la filosofía de Epicuro. Aprovechando que veo que conoce bastante sobre el género epistolar antiguo, tenía como dos preguntas. Una, si podía comentar más abundar más sobre la cuestión, una de la falsificación de cartas, por ejemplo, estas de Platón, que es muy interesante. Y segundo, la cuestión de esto de hacer las cartas públicas. Voy a empezar por esto último porque corresponde bien a lo que yo quería hacer y luego hablaré de la falsificación de las cartas. La Carta de la Antigüedad era fundamentalmente un documento público, por varias razones. Bueno, lo primero es que hay que entender es que en la Antigüedad la separación entre lo público y lo privado era muy distinta a la que hoy tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, muchas cosas que hoy consideramos del ámbito público, del ámbito privado, en la antigüedad serían del ámbito público. Es decir, no temían hablar en público de esa serie de cosas. Luego, ¿por qué eran públicas las cartas? Justo porque en general la carta primero cuando se escribía se dictaba y muchas veces se dictaba ante un montón de amigos. Cuando Cicerón dice te escribo durante los postres, es porque está cenando con cuates y le está escribiendo a Ático y le está diciendo cosas que todos están escuchando. A eso me refería cuando digo que lo público y lo privado no es lo mismo, ¿no? Ninguno de nosotros escribiría una carta y la leería mientras la esté escribiendo para que se entere hasta el vecino, ¿no? O la amiga, ¿no? La compañera. Ellos escriben las cartas en público. Luego, las cartas, cuando eran recibidas, también eran leídas en público. Considera que en la antigüedad no hay otro medio de comunicación público, no hay periódicos, no hay revistas, no hay edictos, no hay. Entonces, la carta es el documento público de la antigüedad. Entonces, cuando se envía una carta, generalmente las cartas cuando se recibían eran leídas ante todos los que estaban en el momento que la recibías. Por ejemplo, Cicerón le escribe a Ático, bueno, estoy tratando de escribir algo que tú puedas leer con gracia frente a todos los que tienes enfrente, porque él sabe que su carta va a ser leída en público una vez que llegue. Leída en público en parte porque la lectura antigua es toda en voz alta. La lectura silenciosa es muy tardía en Occidente. Entonces, la lectura pública es la manera en que se recibe una carta. Generalmente no la lee el que la recibe, sino su esclavo. Entonces, su esclavo la lee en voz alta ante todos los que están. Entonces, la carta es pública y generalmente el autor piensa que su carta va a ser leída en público y la envía de tal manera que todos los que están ahí puedan compartir lo que se está oyendo, ¿no? Lo que se está diciendo. De manera que la carta tiene ese carácter público y no dudan en escribir para la gente cosas que hoy más bien reservaríamos para los cercanos, ¿no es cierto? Luego, con frecuencia, por ejemplo, llegaba una carta, entonces se leía en público y dice Cicerón, si a alguno de ustedes les gusta la carta que recibí, pídamela y ahorita le hacemos una copia. Es decir, el secretario hacía copias a todos los que les gustaba la carta que habían recibido, de manera que la carta pues empezaba a circular un poco por todas partes, ¿no es cierto? De hecho, muchas de las cartas se podían usar nuevamente. Cicerón, por ejemplo, recibe una carta y se la manda a otro cuate y le dice, mira, te mando la carta que recibí de Bilbo. En realidad es una carta de Bilbo, pero como concuerdo con ella, te la mando para que conozcas mi opinión. Bueno, entonces, ve la idea de la carta en la antigüedad, ¿no? La carta es el documento público por antonomasia, ¿no es cierto? Se lee en voz alta y, por ejemplo, Julio César, cuando está en las Galias, manda cartas a Roma para que todos se enteren de sus conquistas, para que todos se enteren de sus logros. Julio César manda cartas a Roma, igual que todos los generales de la época, para decir, pues hoy le gané a fulano de tal, a Vincentegoveris, ¿no? Y entonces, tomen en cuenta que soy un gran general y que acabo de ganar, y entonces mi estrategia es, ¿por qué? Porque la carta es, en cierto modo, el periódico de la época. Se utiliza para conversaciones públicas. Y es exactamente lo que pasa en la carta a Meneceo. Epicuro no le escribe a Meneceo, es que Epicuro escribe una carta en tono cordial, pero en realidad está pensando en que se va a leer no en Meneceo, sino que se va a leer en general, ¿no? para toda la escuela. Séneca, por ejemplo, le escribe a Lucilio que está seguro que la correspondencia que ellos intercambian los va a llevar a los dos a la inmortalidad.
Y tuvo razón, y tuvo razón. Hoy todos leemos la correspondencia de Séneca a Lucilio como si como si estuviéramos invitados, ¿no es cierto? En realidad es porque la correspondencia está pensada para la humanidad. El extremo de eso son las cartas de San Pablo. San Pablo no les escribe, se llaman a los Gálatas o a los romanos, pero en realidad están pensadas para la humanidad. Pablo sabe que sus cartas se van a leer en público en las congregaciones cristianas y que en realidad van a ser documentos cristianos. Tan es así que las cartas de Pablo fueron los primeros documentos cristianos que fueron considerados escrituras. Cuando nosotros decimos hoy escrituras, en general estamos pensando en los evangelistas, pero en la Biblia están incluidas las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque fueron los primeros documentos públicos cristianos leídos ante grandes congregaciones. Entonces Pablo lo sabe muy bien y por eso escribe cartas que están dirigidas no a uno o a otro, sino a la humanidad, ¿no es cierto? Son cartas en el sentido de documentos pastorales, ¿no es verdad? De hecho, las cartas de Pablo fueron el primer documento que entró en la Biblia. Cuando se formó el canon cristiano se formó por ahí del siglo IV, cuando empezaron a ponerse de acuerdo en cuáles son los textos sagrados, ¿no? Porque hay textos sobre la infancia de Jesús, hay textos sobre la historia de la Virgen, no sé qué, entonces los cristianos dijeron, bueno, ¿y cuáles son los buenos, no? ¿Cuáles son los libros canónicos? Entonces empezaron a hacer una selección de libros que acabaron siendo la Biblia, y por eso la Biblia se empezó a publicar en un solo libro, para que ya nadie metiera más un documento, ¿no? Porque al principio, ¿qué era la Biblia? Pues todo lo que querías meterle, ¿no? Porque no había un canon ya hecho. Entonces, las cartas de Pablo fueron el primer documento cristiano aceptado como canon, pero son cartas. No todas, y aquí ya paso un poco a lo segundo, no todas ellas son de Pablo. Hay cartas que seguramente fueron copiadas por las comunidades paulinas y que de las 13 cartas, creo que son 13, a lo mejor me equivoco en el número ahorita porque no lo he leído recientemente, pero creo que son 13 las cartas de Pablo. De esas se consideran que solo 7 son auténticas. Las demás fueron escritas por las comunidades imitando el estilo de Pablo con los principios del cristianismo. Pero esto no era inusual, porque la antigüedad no tenía la idea de que una carta o un documento era estrictamente del autor. Ellos no tienen esta idea del autor que nosotros tenemos hoy, ¿no? Cuando uno escribe una cosa, uno le pone su nombre y ya impide que otro se meta en ello, ¿no? Y si se mete, tiene que citarte. Pero la antigüedad no piensa así. Entonces la antigüedad considera que una vez que escribes una carta, pues se te puede, normalmente no es de mala fe, sino al contrario, para alabarte, para homenajearte, te imitan y entonces se falsifican cartas que nosotros llamamos falsificaciones, pero que ellos no llamarían así, porque en realidad ellos piensan que son formas de homenaje a el tipo de autor que se está tratando de alabar, ¿no? Por ejemplo, tenemos cartas de los cínicos, tenemos como 50 cartas de filósofos cínicos. Entre ellas hay muchas cartas de Diógenes. En realidad es improbable que sean de Diógenes. Se considera que prácticamente ninguna es una carta de Diógenes, pero se escriben para mostrar y para alabar a Diógenes, es decir, para homenajearlo, imitándolo y reproduciendo los principios que él enseñaba. Entonces, cuando nosotros decimos falsificación de cartas, atención, ¿no? La antigüedad no veía la falsedad de esa manera. La antigüedad pensaba, muchas de esas cosas son no para robarle a alguien una idea, sino para, al contrario, homenajearlo, ¿no? Repetir sus enseñanzas en un tono idéntico al suyo, que coincidiera con el carácter de la persona que lo escribió, pero que no era necesariamente de él, ¿no es cierto? Es un poco el caso de las cartas de Platón, ¿no? De las cartas de Platón, hoy se considera que la única auténtica es la número 7, y eso hay una discusión interminable acerca de si es el caso, ¿no? Hay muchos que dicen que sí, otros dicen que no, en fin. Yo personalmente estoy porque sí, pero no soy especialista en Platón, de manera que, de todas maneras, lo cierto es que de las cartas que hay ahí, la única que se considera auténtica es la número 7. Las demás son cartas escritas seguramente por cercanos a Platón, por alumnos de Platón, pues que buscaban homenajear al personaje de esa manera. ¿Sí se ve? Por eso es que es muy interesante y yo deseaba hablar del género de cartas. Vean, a lo mejor no les sirve de nada en la vida lo que les estoy enseñando, pero que es divertido, es divertidísimo, ¿no?
para las reuniones después de cenar, estas historias son maravillosas, ¿no les parece? Las cartas eran exactamente ese procedimiento. Entre todas las cartas, la carta más importante era la carta a un amigo. Otra vez, porque la carta era un diálogo. Y la carta filosófica pertenece justamente a la clase de cartas entre amigos. Las cartas entre amigos, dice Pseudo Demetrio, uno de los teóricos de la carta, dice, las cartas entre amigos no necesariamente son entre amigos directamente, sino entre todos aquellos que se preocupan por el bienestar de otros. Y dice Pseudo Demetrio, mira, una carta de amigo puede empezar así. Aunque he estado separado de ti por mucho tiempo, solo mi cuerpo sufre de ello, porque yo nunca te olvido. Fíjate nada más que qué inicio, ¿eh? Aunque estoy separado de ti desde hace mucho tiempo, solo mi cuerpo sufre de ello, porque yo nunca te olvido. Lo mismo que el modo cordial en que hemos crecido juntos desde la infancia. Sabiendo que estoy yo realmente involucrado en tus asuntos y que he elaborado incesantemente en aquello que es más provechoso para ti, he creído que tú, teniendo la misma opinión, no me negarías nada. Me harías pues un bien si prestas atención a los miembros de mi familia en cualquier cosa que requieran, si los asistes en cualquier necesidad que tengan y si me escribes de cualquier cosa que sea de tu interés. Vean ustedes el tono de una carta de amigos, ¿no? La carta debe empezar, dice Pseudo Demetrio, por mostrar la familiaridad que tienes con el que estás escribiendo. Y si esa familiaridad es grande, pues entonces la carta lo tiene que mostrar directamente. De hecho, las cartas de amigo eran de las pocas cartas que el autor escribía directamente. Cicerón y Marco Aurelio, por ejemplo, generalmente se disculpan cuando es un amigo y no le han escrito con su propia mano. El autor solía advertir en la carta, te escribo con mi propia mano, porque como eran dictadas, generalmente las cartas llevaban la letra del secretario. Y entonces, cuando alguien la recibía, decía, bueno, pues esta no es la letra de mi amigo, ¿no? Entonces, normalmente los autores al final escribían una parte, una despedida, lo que se llamaba la suscriptio, que era como una escritura personal y a veces escribían ahí cosas secretas o muy personales. Por ejemplo, las cartas de Pablo, varias cartas de Pablo, escriben diciendo, esto lo escribí de mi propia mano. Eso lo ven en la Biblia. Si van a la Biblia verán que varias cartas de Pablo terminan diciendo, esto lo escribí con mi propia mano. Y hay una carta en la que dice, estas letrotas son mías, ¿no? Para que te enteres que esto es mío, porque el resto de la carta era la mano de un secretario. Entonces Pablo firma, haz de cuenta que eran la firma. La firma en la antigüedad no existe, ¿eh? La antigüedad no conoció la firma como signo personal. La firma es muy tardía. Entonces la antigüedad escribía eso que se llama la suscriptio, que era cosas del autor, de su propia mano, para advertir que la carta, aunque estaba escrita con otra letra, era en realidad obra suya, que no se fueran a confundir. Vean ustedes lo que significaba la carta de amigos, ¿no es cierto? La carta de amigos podía ser, como en el caso de Meneceo, una carta cordial, pero también podía contener exhortaciones, censuras y a veces hasta cosas bastante brutales, ¿no es cierto? Generalmente las cartas empezaban diciendo, hace mucho tiempo que no me escribes, encuentro en ti cierta indiferencia, en fin, formas que le hicieran sentir al que la recibía que en realidad estaban esperando respuesta pronto. Las cartas más cultivadas de amigos son justamente las cartas como la de Epicuro. Las cartas de amigos filosóficas pertenecen a un género muy particular porque ahí solo se encuentran naturalezas muy cultivadas. Séneca, Cicerón, Epicuro, ¿no es cierto? Y todas ellas son interesantes porque reflejan el modo de amistad que está presente ahí. La amistad griega no era la misma que la amistad romana. Y la amistad griega y romana no eran la misma que la amistad cristiana. Y entonces las cartas de unos y de otros reflejan la forma de amistad que se desarrollaba en cada uno de esos mundos, ¿cierto? La carta, que era de amigo, podía considerar sin duda la amistad, pero también algunas veces reprensiones, por ejemplo, exhortaciones para que cambiara de modo de vida el amigo, ¿no? Por ejemplo, dice un autor, Sirencio de Cirene, lo que te pido con el mayor encarecimiento es que tú, aunque lo de fuera te vaya bien, mires hacia lo de dentro, que el cambio de felicidad por bienestar
es el del oro por bronce, ¿no? Cinesio le dice a su amigo, no te fijes en los bienes exteriores, fíjate en los bienes interiores. No olvides eso, porque el amigo en la antigüedad no es como hoy que solo te consiente, ¿no? Y es un adulador. El amigo de la antigüedad se interesa en tu carácter y entonces te puede directamente regañar, ¿no? Por ejemplo, Crates, el cínico, le escribió a un amigo lo siguiente: he oído, Lisis, que has estado constantemente borracho desde el concurso de Eretria. Si esto es verdad, te corresponde no ver con desprecio aquello que Homero el sabio dice. Y cita Homero: el vino destruyó incluso a un centauro, el notable Euritón, y también destruyó al cíclope, a pesar de su talla y su fuerza sobrehumana. Es decir, Crates, ¿se acuerdan que Crates era llamado el abridor de puertas? Porque era tan buena gente que lo recibían en todas partes, ¿no? Crates era el cínico que cada vez que había un pleito familiar entraba y resolvía todo. O sea, Crates es el gran cuate de todos, pero escribe aquí diciéndole, sé que has estado borracho, corrígete, ¿no? Corrígete, porque esa no es la manera, ¿no? Entre todas esas cartas, las cartas como la de Meneceo, que es una carta de educación espiritual, es en realidad la forma más cultivada. Y es la forma más cultivada porque, como les decía, lo que busca es transformar el espíritu del que la escucha. Descansa en las dos premisas de la filosofía antigua. Primero, que la filosofía es transformar al auditorio. Segundo, que la filosofía es fundamentalmente hacer suyos una serie de principios que permiten llevar una vida feliz. La carta filosófica es justamente la carta más notable en el sentido de dirección espiritual, porque es la que busca influir efectivamente en aquel que la recibe. Desde luego, la carta era un peor es nada, porque en realidad el filósofo esperaba tener enfrente a su auditorio. Por eso Séneca le escribió a Lucilio que la voz viva y la proximidad de la vida en común le sería más útil que la palabra escrita, porque, dice Séneca, largo es el camino de los preceptos y corto y eficaz el camino de los ejemplos. La carta de la antigüedad estaba sometida entonces a ese género retórico que era a la vez exhortación, el epideíctico, pero también podía contener censura. Las cartas más notables de la antigüedad en ese sentido no fueron las cartas de Epicuro, sino las cartas cristianas, ¿no? Porque ellas fueron documentos universales, literalmente, escritos para los demás. Volvamos a la carta a Meneceo, porque me alejé mucho de ella, pero me parecía interesante hacerles ver cómo era una carta. El segundo elemento que introduce Epicuro en su carta es el temor a la muerte. Y dice Epicuro, acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. Este precepto es muy importante porque lo que Epicuro quiere es retirar de la vida toda inquietud. Y él piensa que una de las grandes inquietudes de la vida es el temor a morir. Si la primera inquietud que trató de alejar era los dioses, la segunda inquietud es el miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo a la muerte? Porque dice Epicuro, como tienes la idea de que hay vida más allá de la muerte, pues entonces sabes que tus fechorías de aquí las vas a pagar más allá. Y claro, como no sabemos del más allá, pues imaginamos que el más allá está lleno de torturas, ¿no es cierto? Lagos de, lagos de aceite hirviendo, o como dice Juan, te cuelgan de la lengua por andar de mentiroso. Si castigos todos ellos que te hacen ver que tus fechorías de aquí, pues las vas a pagar allá, ¿no? Y entonces, claro, dice Epicuro, le tienes mucho miedo a morir porque temes que todo lo que hiciste mal aquí, pues va a tener un pago más allá. Entonces, ¿qué es lo que quiere Epicuro decir? No, la muerte es tu desaparición, tu extinción. De ti, después de muerto, no queda nada. Como tú eres un cuerpo atómico hecho de puros átomos, tanto en el cuerpo como en el átomo se van a dispersar y ya no eres en absoluto. Por eso Epicuro formula ese principio tan complicado que es que la muerte no es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estás vivo la muerte no está.
y cuando llega la muerte tú ya no estás, de manera que nunca coinciden el ser humano con la muerte. Entonces, despreocúpate, de aquí te vas a ir al infinito, te vas a dispersar en el infinito y lo único que va a pasar es que no vas a volver a nacer. Esta idea es muy interesante porque dice Epicuro, como somos congregaciones accidentales de átomos, no nacemos más que una vez y la posibilidad de que nuestros átomos se vuelvan a reunir pues es prácticamente nula. O sea, el mundo está compuesto de millones y millones y millones de átomos. Para que esos átomos se junten en Alexa, por ejemplo, otra vez, no, pues las posibilidades son minúsculas, ¿no es cierto? Los átomos andan vagando por el universo y si accidentalmente confluyeron todos en Alexa, pues una vez que Alexa se disperse, para que se vuelvan a reunir, eso no, es imposible. Dice Epicuro, vas a vivir una vez, nada más una vez. Entonces, no te estés preocupando por qué va a pasar después, porque no vas a tener oportunidad de nada. Entonces, este principio es muy importante, porque Epicuro lo que quiere es decir, no le temas a la muerte, al contrario, aprovecha la vida. Y quizá, como ya es un poco tarde, vale la pena cerrar con eso, ¿no? Epicuro quiere escribir un himno a la vida, un himno al vivir. Cuando él dice, vive como un Dios entre los hombres, está diciendo, aprende a vivir cada día y dale gracias a la vida de que estás aquí. No vas a tener otra oportunidad, de manera que aprovecha esta para vivir hoy, joven y viejo, en la felicidad, porque no tienes una segunda oportunidad y sin embargo la vida es lo más grande que puedes aspirar a tener. Entonces, aprende a vivir en serenidad porque la vida es lo mejor que tienes y lo que debes saber valorar. Ese es el profundo himno a la vida de Epicuro, ¿cierto? No le tengas miedo a la muerte ni le tengas miedo a los dioses. Aprende a vivir y así sea un minuto, así sea un día, cuando alcances la felicidad, esta será imperecedera porque la felicidad no está en el tiempo, está fuera del tiempo. La felicidad completa, la relación perfecta de ti contigo mismo, no se despliega en el horizonte del tiempo, se concentra en un instante. Y no es más feliz el que vive 90 años, sino el que sabe vivir un día en filosofía. Esa es la lección de Epicuro que a mí me parece deslumbrante, ¿no es cierto? Me parece un verdadero himno a la vida el epicureísmo. Desde luego podemos discutir sobre los dogmas epicúreos, pero este principio, conviértete de inmediato, sé feliz de inmediato, me parece el dogma más importante entre ellos. Para ello, el modo que eligió Epicuro en este caso fue la carta. Y ya vieron ustedes un poquito, porque no puedo hablar en una hora de todo lo que me interesa sobre las cartas en la antigüedad. Ya vieron ustedes qué medio utilizó para hablarle a Epicuro y para hablarnos a todos nosotros a través de la carta. Sí, es No. lo de la muerte como esa bonita contradicción de cómo algo que pues necesariamente va a llegar a su fin, lo utilizas como motor de vida, ¿no? En vez de sumirte a una depresión que no va a solucionar nada, ¿no? Más allá de hacerte perder tiempo en todo caso. E incluso más adelante se va a burlar un poco, ¿no? de aquellos que utilizan, bueno, yo lo comparo pues con la actualidad, como mucha gente suele utilizar la depresión como por moda, como el estar así apagado, deprimido, como una aparente moda. Sí, el Y spleen, se ¿no? burla. Eso que se llamaba el spleen, ¿no? Ajá, y bueno, ahí se burla un poco de eso, ¿no? ¿Por qué no abandona la vida de una vez, ¿no? En vez de eh, estar diciendo, bueno, no es bonito haber nacido, entonces voy a apurarme a morir, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen de una vez? Sí, 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 sí. Epicuro pondría en su lugar a los posmodernos, ¿no es cierto? Ciertamente, Exacto. ciertamente, ¿no? Ese pesimismo,
esas dudas pertinentes, ese nietzscheanismo, no va bien con la vida, ¿no? Eso no está bien para los parisinos, pero no para una vida sonriente, ¿no? Sí, pues mi pregunta más que nada va en torno a cuál es la relación en la filosofía de Epicuro entre esta categoría de la felicidad, porque la encuentro como justo como fundamental, ¿no? En su proyecto, pues, ¿cuál sería la relación entre, pues, la libertad y la felicidad? Podríamos decir que la filosofía para Epicuro es como este modo de vida en el que hay que como ir derrotando la inmediatez de las apariencias, ¿no? En cierta forma, esta libertad sería como, pues no sé, un poco si parecido a Spinoza, el encontrar las determinaciones, ¿no? Que controlar y aquellas que pues escapan de tu poder, ¿no? O sea, esa libertad que es como el ser consciente de lo que te determina y pues vencer me gusta mucho también esta forma en la que lo plantea Epicuro de que el hombre se ve afectado más por la opinión de las cosas que tiene sobre las cosas que sobre las cosas mismas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que para Epicuro esta libertad se vería pues inscrita en este ver las cosas tal y como son realmente y no como uno desde sus valores humanos piensa que son, ¿no? ¿Qué tanto sería parecido esta concepción de la libertad como Spinoza, ¿no? Tienes razón, probablemente hay mucha cercanía. Que lo que Epicuro considera como libertad es la realización de tu naturaleza, es la arete, ¿no? Esa es la virtud. Para los epicúreos como para los estoicos, arete es lo mismo, virtud es lo mismo que felicidad. Felicidad es cuando alcanzas la virtud. ¿Y qué es alcanzar la virtud? Alcanzar la virtud es ser autosuficiente, vivir en el placer permanente, pero no porque no necesites nada, sino porque necesitas lo básico y sabes lo que necesitas, ¿no es cierto? Tú determinas lo que necesitas. La independencia, la libertad de Epicúrea consiste en que tú sepas qué debes querer. En la misma carta que vimos hoy, dice, el juicio es lo más alto que tenemos, porque de lo que se trata es de que sepas juzgar qué necesitas para vivir. Y lo que necesitas para vivir son cosas bastante elementales, no tener hambre, no tener sed y no tener frío. Y después aprender a vivir, aprender a dar un himno a la vida. Esa es la felicidad, ¿no? La felicidad es justamente que tengas completa conciencia de hasta dónde llegan tus necesidades, hasta dónde llegan tus deseos y que los puedas contener. Y entonces, una vez que tú eres un hombre finito, ¿no? A diferencia de los dioses, tú sí necesitas, tú sí eres un hombre de carencias, pero esas carencias, si sabes determinarlas, son carencias que se pueden resolver fácilmente. Y si te quitas los miedos que además te infunden, podrás estar como un Dios, porque aunque tú eres mortal, sabrás que esa finitud tú la controlas, ¿no es cierto? Y entonces, igual que los dioses, caminarás por este mundo sin necesidades arbitrarias, inútiles y costosas, ¿no? Ese es, para los, sobre todo para los epicúreos y los estoicos, virtud es lo mismo que felicidad. Cuando alcanzas la virtud, alcanzas la felicidad. Para Aristóteles no, para Aristóteles hay que ser virtuoso y además tener un cochecito y una camita caliente y tal. Para estos no, para estos basta con la autarquía y lo demás es indiferente. Me parece una gran lección de Epicuro. Tienes razón, tienes enteramente razón. Es curioso que además de Epicuro solo conservemos esas tres cartas, ¿no les parece? Maestro, Fueron yo todo. tengo una duda. ¿Cuál es el motivo de la carta a Meneceo? ¿Por qué Epicuro la escribe? ¿Hay algún motivo en particular o solamente era para saludar? ¿Para qué? No, como les decía al principio, aunque se llama carta a Meneceo, en realidad está pensada como una introducción a los principios epicúreos, ¿no? Es una carta porque la carta antigua tenía este carácter público, pero es en realidad un documento para todos aquellos que van a ingresar al epicurismo, que desean ingresar. ¿Y por qué la carta? Porque justamente a diferencia de un tratado, la carta, como ustedes ven, es muy fácil de memorizar. La carta presenta los principios de la escuela de una manera muy digerible. No son demostraciones, son simplemente
la manifestación de los principios y a dónde te deben conducir. Por eso se llama carta y la escribe a uno, seguramente a uno de los que no está cerca. De hecho, le dice a Meneceo, yo sé que no tienes tiempo en la vida, tú eres un hombre muy ocupado, entonces te envío esto para que tengas una suerte de breviario de mi escuela. Cuando tengas más tiempo, ya leerás los tratados específicos y a lo mejor hasta el libro sobre la naturaleza. Pero eso será cuando tengas tiempo. Esto te lo mando porque sé que eres un hombre muy ocupado y aquí te mando una suerte de breviario de mis principios. Por eso es la carta. Él mismo le dice a Meneceo, yo sé que tú tienes muchas ocupaciones, entonces te lo mando como una especie de breviario para que tengas a la mano los principios fundamentales de mi ética. Ya después, si quieres una demostración, pues te acercas a los tratados específicos y hasta a mi gran obra sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Perifiseos, o sea, sobre la naturaleza, sobre toda la naturaleza, ni más ni menos. ¿Algún comentario más? Es una pregunta y un comentario. El comentario sería que a pesar de que Epicuro nos invita a una vida, por así decirlo, con un placer, ¿no? No un placer infinito, sino un placer adecuado, por así decirlo, y nos habla del juicio como lo adecuado, estaciona la disciplina, ¿no? Bueno, eso es lo que yo observo, lo que he observado en lo que hemos leído, ¿no? Tanto con los cínicos como los estoicos. He estado checando el libro que nos dijo de La ciudad del interior. Y, o sea, pareciera que la filosofía antigua, aparte de ser una invitación a un estilo de vida, a un tipo de vida, también es una invitación a la disciplina, ¿no? Y a la Claro. disciplina del pensamiento. Y creo que en ese sentido es muy pertinente la filosofía, reflexionar sobre la filosofía antigua en la actualidad, ¿no? Porque si algo le hace falta a muchas personas, y me incluyo también, ¿no? Es la disciplina, ¿no? Y la disciplina ante la vida, no solamente ante las obligaciones académicas, ¿no? Sino ante la vida, el valor, pues. Sí, Y sí. la pregunta sería, por ejemplo, la primera parte con la que abre la carta es una invitación a filosofar, ¿no? Ajá, Dice, sí. nunca eres tan viejo ni tan joven. En ese sentido, Epicuro entiende la filosofía de una manera distinta a la de los estoicos, por ejemplo. O sea, para los estoicos se necesita una preparación, ¿no? Una formación, ejercicios tanto espirituales como físicos. Y para Epicuro, ¿no? O sea, para Epicuro ya está pensando otra cosa como una filosofía más discursiva. Bueno, la primera cuestión sobre la disciplina, pues sí, tienes razón. Toda la filosofía antigua es ascesis, ¿no? Es entrenamiento, es preparación. Preparación espiritual y preparación física también. En algunas escuelas más física, como los cínicos, en algunas escuelas más conceptual, como los estoicos. Pero es ascesis, es preparación. Y luego, Epicuro está medio camino, ¿no? Efectivamente, para los estoicos hacía falta leer mucho, porque los estoicos quieren un sistema sumamente elaborado. El otro extremo son los cínicos, ¿no? Que no tienen ninguna preparación, sino simplemente quitarte la ropa, regalar todo y irte a caminar, ¿no? Pero los epicúreos están un poco a medio camino. En realidad, Epicuro es una de esas filosofías que es presentada de manera tan sintética que puedes entrar en los principios muy rápidamente. Con que leas estas cartas que tenemos, basta para ser epicúreo en realidad. Después, si quieres profundizar, puedes hacerlo, pero en realidad los principios son bastante sencillos en Epicuro. Y por eso la escuela era un lugar en el que pues entraba todo mundo, ¿no? No necesitaba, ni siquiera necesitaba saber leer, basta con que te contaran los principios y ya estaba, ¿no? Sí, en ese sentido es menos exigente que el estoicismo, pero un poco más exigente que el cinismo, por ejemplo, ¿no? Sí, desde luego, pero es una ascesis también. Por ejemplo, muchos insisten en que el principio de Epicuro, el último principio de Epicuro es el placer, pero nos acaba de decir que ese placer tiene que estar sometido al juicio. No es nada más placer, placer, sino es que aprendas a juzgar para que sepas qué debes perseguir. En ese sentido también es una ascesis conceptual. Pero claro, si tú lees el tetrafarmacón, pues ese te lo memorizas en un día y luego pasas la vida practicándolo y ya estás convertido en epicúreo. Si te acuerdas, ¿no? Los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien es fácil de adquirir, el mal es fácil de que pase, ¿no? Fácil de tolerar. De manera que te sabes el tetrafarmacón y pues ya estás en epicuro, ¿no? Sí, bueno, pues un poco con lo que acaba de mencionar sobre el placer.
sobre cómo tener una vida de placeres, pero no placeres superficiales, ¿no? Como el amor a la vida principalmente, y creo que es justo eso en cómo termina, me parece una forma excelente, ¿no? El hecho de vivir entre bienes imperecederos. O sea, lo que yo soy, si sé lo que soy, nadie me lo puede quitar. En cambio, si considero que soy lo que poseo y esto lo pierdo, entonces, ¿quién soy? Al final, es decir, como que nadie es lo que posee, sino lo que es. Bueno, yo así entiendo un poco la manera en que fue desarrollando la carta y la forma en que terminó me pareció excelente. Yo creo que tienes enteramente razón, Idati. En realidad, cuando estas escuelas hablan de autarquía o de autonomía o de independencia, lo que están diciendo es, efectivamente, tú no eres más que lo que eres y todo lo demás es indiferente. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, en realidad, Epicuro lo dice de otra manera, ¿no? Epicuro dice, aprende que lo que necesitas fuera de ti es muy poco. Y una vez que aprendas eso, serás independiente, porque en realidad tú decidirás a dónde llegan tus necesidades, ¿no? Epicuro no niega que, por ejemplo, si te invitan a cenar, pues te hartes de cenar. Si es posible, pues come todo lo que se pueda, pero no hagas de esa comida o de ese placer un fin en tu vida. Pues aquí en la carta habla de que rodearte de gente que piense de igual forma, ¿no? Me imagino que también aplica para el amor. Sí, por supuesto. En algún momento usted mencionó que las cartas a los amigos reflejaban también la forma de amistad y que esta variaba entre los romanos y los griegos e incluso después entre los cristianos. ¿Cuáles serían como estas variaciones de amistad? O sea, pensando que también la amistad es un concepto y que también se va transformando a través del tiempo, ¿no? Sí, claro, claro. Piensa, por ejemplo, que en el caso de los griegos, la amistad es no solo una relación afectuosa, sino es una relación generacional y hasta una generación política, una relación política, ¿no? Entre los griegos, la amistad es un compromiso, no solamente afectivo, sino es un compromiso de generación entre hombres, que pertenecen a una cierta clase que va a gobernar en algún momento determinado y que por tanto tiene relaciones de reciprocidad muy potentes. Entre los romanos la amistad tiene un carácter político, pero también tiene un carácter como de vínculo de dependencia, ¿no es cierto? Entre los romanos hicieron de la carta un documento público mucho más amplio, porque acuérdate que entre ellos existe lo que se llama el patronazgo, ¿no? O sea, un hombre es poderoso en la medida en que tiene muchos hombres que lo siguen. Y entonces la amistad está modelada también por esas características, ¿no? En cambio, entre los cristianos la cosa es distinta, porque ahí la amistad es universal. Ahí eres amigo de todos los que conozcas, no conozcas, eres una iglesia, ¿no es cierto? Y entonces ahí la amistad cristiana es no solamente fraterna, sino además está basada en la caridad, en la benevolencia. O sea, hay entre los cristianos una serie de valores que pasan de la amistad al afecto intenso, ¿no? Esas son las variaciones que se presentan en las cartas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Las cartas griegas generalmente empiezan con un espero que estés bien. Las cartas romanas esperan con un si tú estás bien, qué bueno, yo estoy bien y te envío muchos saludos. Y las cartas cristianas empiezan diciendo salud y paz y fraternidad para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. O sea, ve el tono totalmente distinto del inicio de la carta. ¿Sí lo ves? Sí. La amistad, la carta de amistad reflejaba los valores de la amistad de cada sociedad y de cada grupo. Y por ejemplo, se ve en las frases de inicio, que como te digo, eran las que te presentaban ante el otro, ¿no? A eso a eso me refería con ese comentario. Ah, es muy interesante, sí, 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 es muy interesante. Cuando se ve de cerca la estructura de la Carta Antigua, habría que dedicar una sesión completa a la Carta Antigua, pero es y más de una sesión, porque... Tengo una primera pregunta sobre la relación que plantea aquí con los dioses, que la entiendo como una relación
bueno, de razón y satisfacción traducido en el ejercicio filosófico, ¿no? Podemos igualarnos a los dioses a través de nuestra razón para obtener esta satisfacción divina quizá, y eso cómo se hace, pues en el ejercicio filosófico. Bueno, un poco me gustaría pensar acerca de eso. Otra como me recordó esta carta en particular al concepto de continencia de Aristóteles. No sé si de ahí lo trae un poco Aristóteles, si es un poco epicúreo Aristóteles, quizás esa sería otra pregunta. ¿Y cómo es esta amistad de epicúrea? Porque es como, estas cartas son como son unos diálogos entre colegas, ¿no? No es una amistad como la de Sócrates, quizá, que tiene una relación de amor por igualdad, sino que me parece que estos diálogos entre colegas están como, bueno, no sé cómo decir, un poco dictando una maestría de quien escribe la carta. Rápidamente, la primera, sí, lo que Epicuro dice es, en realidad los dioses existen, él se cuida, ¿no? Porque él sabe que a Sócrates se lo cargaron por impío, ¿no? Y entonces no quiere que cometan otro crimen los atenienses y les dice, mire, sí creo en Dios, no creo en ustedes, yo no me consideren un ateo. Sí existen los dioses, pero no nos pelan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Parecernos a ellos. ¿En qué nos podemos parecer? Como yo decía, en que los dioses no necesitan nada y el ser humano que necesite lo menos posible está lo más cerca posible de los dioses. Epicuro va tan lejos como para decir, mira, los dioses existen y son iguales a nosotros porque somos lo más bello de la creación. Epicuro dice, los seres humanos son tan bonitos que los dioses no pueden ser diferentes, no pueden ser más guapos, porque no hay nada más guapo que nosotros. Entonces, sí nos podemos acercar a ellos en la serenidad, en la impasibilidad. En ese sentido, Epicuro, al mismo tiempo que evita el reproche de ateo, dice, sin embargo, los dioses podemos igualarnos a ellos, pero no participan en nuestras vidas, no están en nuestras vidas, no nos friegan, no están ahí al pendiente de nosotros. Ellos están jugando a la pelota allá en el Pireo y nada más. Entonces, hay esa relación, sí, de semejanza, incluso física, como te digo, pero no niega su existencia. Él dice que sabemos que hay dioses porque muchos pueblos tienen dioses y porque cuando soñamos, a veces nos hablan los dioses en sueños. Esos son los argumentos que él tiene, ¿no? En segundo lugar, no se parece a Aristóteles, porque de hecho Epicuro se jacta de no haber aprendido nada de nadie, ¿no? Él dice, cuando se pregunta sobre formación, dice, pues la verdad es que yo no le aprendí nada a nadie, ¿no? Por eso soy tan inteligente, porque lo mismo que Fourier dirá muchos años después, no lean a los demás para que no perturben su genialidad. Entonces, así soy yo no le aprendí a nadie nada y a Aristóteles mucho menos, de manera que no, no, no se puede asociar a eso. Y luego la amistad de Epicuro es bastante singular. Epicuro dice que la amistad no empieza por el afecto, empieza por la utilidad. Tú tienes amigos porque necesitas a otros que te ayuden en la vida. Y luego, dice, a medida que esa utilidad se va desarrollando, se crea un lazo de afecto, de amistad tal que al final los amigos son los que te ayudan a soportar la vida. La muerte de Epicuro justamente es esa, ¿no? Él recuerda que al final de su vida sufre mucho y cuando sufre dice, el único consuelo que tengo, le escribe a un amigo, es que pienso en ti, pienso cuando estábamos juntos, pienso en la amistad contigo y eso alivia los duros dolores físicos que tengo. Pero la amistad epicúrea no comienza por el afecto como los cristianos, ni por la caridad, no, empieza por la utilidad. Ten amigos porque los necesitas. Ten amigos porque es necesario que vivas rodeado de gente. Aunque desde luego va tan lejos, como Epicuro llega a decir, el que come solo es un lobo. Nunca comas solo, tienes que comer siempre con amigos, porque los lobos son los únicos que comen solitos. Los hombres deben comer siempre con amigos, pero esos amigos se van formando en la utilidad en la vida, en la necesidad que tienes de compañía,
de fortaleza espiritual, y luego entonces se crea el lazo afectivo, pero no nace como entre los cristianos por la caridad o por la benevolencia y tal, ¿no? No es parecido esto de la continencia a, bueno, no te desbordes cenando, no temas así horriblemente a los dioses. Aristóteles lo presenta más bien como esto que él llama el justo medio, ¿no? Como el espacio que debes ocupar para no atormentarte no, pero Epicuro no lo toma así. Epicuro lo toma diciendo, por ejemplo, ¿qué tienes que aprender a comer? Estrictamente lo necesario. Esto no es solo para que estés tranquilo, sino para que nunca dependas de deseos adicionales. Por ejemplo, en el caso de la comida, lo que él dice es, tienes que aprender a comer lo más sencillo para que nunca necesites más y nunca te lleve ese placer de la comida, por ejemplo, o los placeres físicos, te lleven por el mal camino. Lo que en Aristóteles es una medida de prudencia, en Epicuro es una medida de ascesis. Lo que en Aristóteles es una medida de no perturbarte, en Epicuro es una medida de formúlate eso como un principio de vida. Por eso es que creo que son diferentes, Tatiana. Tienen un aliento distinto, me parece. En Aristóteles está más cerca la prudencia. En, en Epicuro me parece que está más cerca de un dogma de filosofía. ¿A qué se le atribuye la longevidad de la escuela epicurea? Porque bueno, hay varias razones, pero quizá la más importante es porque los epicúreos tuvieron un muy fuerte impulso a ganar adeptos, menos que los cristianos, desde luego, pero también tuvieron un fuerte impulso por ganar adeptos. De manera que el epicureísmo sí se preocupó por reclutar gente. Los estoicos no, ¿no? Los estoicos, el que quiere ser estoico, pues que estudie y que entre y ya está, ¿no? Los cínicos en realidad rolaban al que quisiera, ¿no? Pero los epicúreos, en cambio, sí tenían un impulso para buscar adeptos. Por ejemplo, Nun, en los cursos esos que damos en el museo, recordaba ese muro de Oenoanda, es un epicúreo en el Asia Menor. Para convencer a la gente de que Epicurio tenía razón, mandó construir un muro que medía 80 metros de largo por 3 metros de alto. Y ahí estaban escritas todas las máximas de Epicuro. Incluso, ahora que recuerdo, había una carta que Epicuro le escribe a su mamá. Y entonces el Diógenes en Oenoanda manda a escribir esa carta en el muro para que todo paseante de su ciudad encuentre las máximas de Epicuro y se convenza. Con esto lo que quiero decir es, el epicureísmo tuvo esa forma pastoral de reclutar creyentes, y eso sin duda tuvo mucho que ver en el desarrollo de la escuela. Eso y quizás su apertura, porque en a la escuela de Epicuro entra el que quiere, todos, agricultores, mujeres, prostitutas, soldados, todo el mundo entraba. Entonces, eso y su carácter pastoral hizo que fueran escuelas las más longevas de la filosofía antigua. Bueno, ¿les parece bien si nos vemos en 15 días? Les propondría otra cosa, a lo mejor Hegel o Spinoza o alguna carta de Marx, algo. Gracias. Hasta aquí con la sesión del día de hoy. Estaremos subiendo este tipo de material cada vez que se realice una sesión. Normalmente tenemos cada 15 días, así que tardaremos el mismo tiempo en subir un nuevo video. Les recomiendo suscribirse al canal y seguir la página para que se les notifique que hay un nuevo video, o seguir la página del Dr. Sergio Pérez Cortés en Facebook. Hay 2 páginas, pero solo una se encuentra habilitada en este momento y es la que tiene publicaciones recientes. La otra ya no tenemos acceso a ella. Si les interesa asistir al curso a través de Zoom, pueden escribirme al correo electrónico elconceptodelconcepto@gmail.com y pues nos vemos en el siguiente video.